Aquí tienes el guión adaptado, traducido al español, con puntuación, párrafos cortos y los datos cambiados para que sea original. Mi suegra se inclinó sobre la pulida mesa de caoba en la sala del tribunal, con el rostro torcido en una sonrisa de suficiencia. No tienes ninguna posibilidad, Diana, susurró lo bastante fuerte como para que mi abogado la escuchara. Una desempleada patética y don nadie como tú no está capacitada para criar a mi nieta. Nos quedaremos con la custodia, y saldrás de aquí sin absolutamente nada. Su costoso abogado le dio unas palmaditas en la mano con suavidad, mirando con confianza los documentos de custodia legal esparcidos frente a nosotros. Pensaban que me habían arrinconado. Pensaban que, porque vestía ropa sencilla y nunca presumía, yo era débil. Pero cuando las pesadas puertas de madera se abrieron y toda la sala quedó completamente en silencio, el juez tomó asiento, miró directamente más allá de su costoso equipo legal y clavó sus ojos en los míos. Sonrió cálidamente y dijo, «Buenos días, coronel». En ese exacto segundo, la sonrisa de suficiencia de mi suegra se desvaneció, y se quedó completamente pálida. Me llamo Diana, a mis 34 años, he aprendido que las personas más ruidosas en la habitación suelen ser las que más tienen que esconder. Durante los últimos 7 años, viví mi vida bajo un silencioso radar autoimpuesto. Cuando me casé con mi difunto esposo, Ricardo, elegí dejar mi pasado exactamente donde pertenecía, en los registros. Nunca presumí. Vestía ropa sencilla de tiendas locales comunes, y nunca sentí la necesidad de alardear sobre dónde había estado o qué había logrado. Pero para la madre de Ricardo, Margarita, mi silencio no era una señal de humildad, ella lo veía como una evidente admisión de debilidad. Desde el primer día en que Ricardo me llevó a conocer a su familia, Margarita se propuso como misión personal hacerme sentir como una extraña. Era una mujer obsesionada con el estatus, el dinero de generaciones y la posición social. Miraba mi apariencia sencilla y soltaba comentarios fríos y pasivo-agresivos sobre mi desafortunada falta de origen. Asumía constantemente que, como yo no venía de un linaje adinerado, no era más que una desamparada que había logrado engañar a su hijo para que se casara conmigo. Durante años soporté en silencio sus burlas mordaces y sus miradas arrogantes, eligiendo siempre guardar la paz por el bien de Ricardo. Lo que Margarita no entendió jamás fue que mi naturaleza silenciosa no nacía del miedo. Era la compostura disciplinada de una mujer que había comandado unidades de élite en los ambientes más duros del planeta. La frágil paz que había mantenido por el bien de Ricardo se hizo pedazos una lluviosa tarde de martes. Un repentino y devastador accidente automovilístico se lo llevó de nuestro lado al instante, dejándonos a mi hija de 6 años, Sofía, y a mí completamente varadas en un mar de dolor abrumador. Pero mientras las lágrimas aún estaban frescas en mi rostro, y las flores del funeral ni siquiera habían comenzado a marchitarse, Margarita y su hijo menor, Damián, decidieron que era el momento perfecto para atacar. No aparecieron en nuestra casa a ofrecer consuelo, ni derramaron una sola lágrima por el hermano e hijo que supuestamente habían amado. En cambio, llegaron con frialdad calculadora en los ojos, viendo la muerte de Ricardo no como una tragedia familiar, sino como una oportunidad comercial de oro. Antes de que Ricardo fuera siquiera sepultado, Margarita exigió que le entregara las llaves de su oficina de negocios y las escrituras de nuestra casa familiar. Declaró abiertamente que una mujer de mi humilde condición no tenía absolutamente ningún derecho legal para administrar los sustanciales bienes que Ricardo había dejado. Cuando me negué a ceder, su simpatía fingida se endureció instantáneamente en pura malicia. Damián, actuando como el fiel teniente de su madre, me informó con suavidad que estaban lanzando una campaña agresiva y hostil para quitármelo todo. No solo iban tras el dinero o la propiedad. Presentaron documentos de emergencia para despojarme de la custodia, alegando que yo era una madre desempleada e inadecuada. Realmente creyeron que podrían destruirme mientras estaba rota. Margarita no perdió ni un solo momento. Apenas 3 días después del funeral, se presentó en la puerta de mi casa, acompañada de un agresivo notificador legal. Con una sonrisa satisfecha, me entregó una gruesa carpeta manila que contenía un intimidante aviso legal. Era un ultimátum formal. Tenía exactamente 30 días para entregar voluntariamente la custodia de Sofía y renunciar a mis derechos sobre el patrimonio,
o me arruinarían por completo en una sala de tribunal pública. La mirada fría y calculadora en su rostro combinaba perfectamente con su comportamiento despiadado. Miró mi ropa sencilla y susurró: sé inteligente por una vez, Diana. No tienes el dinero ni la posición para enfrentarnos. Vas a perder. Llevé inmediatamente los documentos a un abogado familiar local, el señor Coleman. Mientras revisaba la gruesa pila de agresivas demandas, su rostro se llenó de preocupación, y me rogó que me preparara para una batalla legal brutal y agotadora. Me explicó que Margarita había contratado a uno de los equipos legales más caros y poderosos del Estado, elegido específicamente para intimidarme y hacer que me rindiera rápido. Margarita y Damián se burlaban abiertamente a nuestras espaldas, completamente convencidos de que una viuda silenciosa y aparentemente desempleada simplemente se derrumbaría bajo la inmensa presión financiera. Pensaban que estaban lidiando con un blanco fácil que carecía del poder para competir. Lo que no sabían era que yo no estaba entrando en pánico en absoluto. Simplemente estaba dejando que cayeran directamente en mi trampa. Antes de que comience el enfrentamiento final, quiero preguntarte honestamente, ¿qué harías si estuvieras exactamente en mi lugar? ¿Cederías ante su inmensa presión? ¿O encontrarías la manera de mantenerte firme? Tómate un segundo rápido para comentar la ciudad o el país desde donde me estás viendo ahora mismo. Realmente me encanta ver hasta dónde ha logrado viajar mi historia por el mundo. La mañana de la audiencia final de custodia y patrimonio llegó, y el costoso equipo legal de Margarita ya estaba reunido afuera de las puertas de la sala, rebosando una confianza inmerecida. Damián estaba apoyado contra la pared, riendo en voz baja, esperando por completo que yo entrara luciendo destrozada, derrotada y vestida en lágrimas. Pero había pasado las últimas 2 semanas preparándome silenciosamente para un tipo de enfrentamiento completamente distinto. En lugar de seguir ocultando mi verdadera identidad, decidí que finalmente era hora de mostrarles exactamente con quién habían estado tratando. No me puse un vestido sencillo ni un atuendo de mañana. Me puse mi uniforme de gala completo y altamente condecorado del Ejército de los Estados Unidos, con la insignia de mi rango de coronel y filas de cintas de condecoración de élite prendidas en el pecho. Caminé por el largo y resonante corredor de mármol con postura absoluta y disciplina inquebrantable, sosteniendo firmemente la mano de mi hija de 6 años, Sofía. El repentino repiqueteo de mis zapatos de uniforme pulidos atrajo cada mirada del pasillo hacia nosotras. Cuando entré marchando a la sala, el costoso abogado de Margarita levantó la vista de su maletín y dejó escapar una suave risa burlona. La propia Margarita ni siquiera se molestó en ocultar su diversión, inclinándose hacia Damián y susurrando lo bastante fuerte como para que la primera fila la escuchara. «Mira este patético numerito teatral», se burló, agitando la mano con desdén hacia mi ropa. «Piensa que disfrazarse con un traje barato va a impresionar a un juez de un tribunal familiar. ¡Qué vergüenza tan desesperada!». Damián sonrió con desdén junto a ella, completamente convencido de que mis filas de cintas de servicio de élite y mis brillantes insignias de bronce no eran más que un acto de desesperación de último momento de una viuda arruinada. Pero todo el ambiente en la sala se congeló por completo en el instante en que las pesadas puertas laterales de madera se abrieron. El alguacil dio un paso adelante exigiendo que todos se pusieran de pie, y el juez Alan Whitfield entró en la sala. Era un hombre severo y muy respetado, con reputación de disciplina absoluta. Al tomar asiento en el estrado, sus ojos penetrantes recorrieron la sala, pasando por alto de inmediato al llamativo equipo legal de Margarita y fijándose directamente en mí. La frialdad profesional desapareció por completo de su rostro, reemplazada por una mirada de profundo respeto. Ofreció una sonrisa cálida y genuina, hizo un gesto firme con la cabeza y dijo claramente en su micrófono: «Buenos días, coronel». El aliento de Margarita se quedó atrapado instantáneamente en su garganta, su costoso abogado se detuvo a mitad de una frase, con la pluma suspendida en el aire mientras su rostro se ponía completamente pálido. «Su señoría», tartamudeó el abogado, su voz confiada quebrándose de repente. El juez Whitfield los miró con autoridad absoluta. «Para que conste», anunció el juez, «Diana es una veterana de combate altamente condecorada, con 24 años de servicio distinguido. Tuve el absoluto privilegio de servir directamente junto a ella durante nuestros despliegues.
Antes de que el abogado de Margarita pudiera siquiera reunir sus notas dispersas, el señor Colman dio un paso adelante para lanzar nuestra enorme contrademanda planeada de antemano. Con un juez presidiendo el caso con atención aguda, presentamos oficialmente nuestras pruebas en el registro. Margarita y Damián habían basado toda su demanda de custodia y patrimonio en la mentira maliciosa de que yo era una madre inestable, desempleada y sin absolutamente ninguna estabilidad financiera. Pero cuando el señor Colman expuso mis registros militares oficiales, mi alta habilitación de seguridad y las sustanciales cuentas federales protegidas ligadas directamente a mi rango, toda su narrativa fraudulenta se disolvió por completo. La mirada de arrogancia satisfecha fue reemplazada enteramente por puro terror al darse cuenta de que mis recursos financieros superaban con creces los suyos. Pero el verdadero golpe demoledor aún estaba por llegar. Durante los meses de la enfermedad de Ricardo, Margarita y Damián no solo habían estado planeando una batalla por la custodia. Habían estado saqueando activamente su negocio. Mi equipo legal presentó evidencia contable forense clara e innegable, probando que los dos habían pasado los últimos 90 días falsificando sistemáticamente la firma de Ricardo en documentos corporativos y defalcando más de $350,000 de sus cuentas comerciales principales. Incluso habían solicitado préstamos no autorizados, asumiendo que una viuda de luto jamás tendría los conocimientos analíticos ni el poder legal para revisar las cuentas. El rostro del juez Whitfield se volvió completamente de piedra mientras revisaba la evidencia de hurto mayor, fraude electrónico y abuso financiero sistemático. Miró desde el estrado e informó fríamente al tembloroso abogado de Margarita que estaba remitiendo de inmediato estos hallazgos directamente al fiscal estatal para un proceso penal inmediato. 3 meses después, el polvo finalmente se ha asentado y la justicia se ha servido de maneras que Margarita jamás vio venir. El fiscal estatal actuó con rapidez sobre la acusación penal, obligando a Margarita y Damián a declararse en bancarrota total solo para devolver los $350,000 que habían defalcado maliciosamente. Margarita fue despojada de su costosa posición social y ahora enfrenta una restitución ordenada por el tribunal, mientras que Damián lidia con una severa libertad condicional que lo seguirá por el resto de su vida. Lo perdieron todo tratando de destruirme. Mientras tanto, Sofía y yo hemos caminado hacia un hermoso nuevo capítulo, usando mis bienes protegidos para comprar una encantadora casa costera donde podemos ver el atardecer en absoluta paz. Ahora, quiero pasarles la palabra a todos ustedes que se quedaron a escuchar mi historia hasta el final. ¿Creen que la retribución poética que enfrentaron Margarita y Damián fue realmente justa, o piensan que se libraron demasiado fácil por intentar arrebatarle una hija a su madre en duelo? Por favor, dejen sus pensamientos honestos en los comentarios más abajo. De verdad los leo. Y mientras están ahí abajo, les dejo aquí mismo en la pantalla final otras 2 historias favoritas del canal que sin duda los sorprenderán. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo.